Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Dónde descansan realmente los restos de Cristóbal Colón? ¿Quién fue en verdad el hombre que cambió la historia del mundo sin saberlo? Hoy, exploramos los misterios que rodean la muerte del navegante más famoso de la historia. ¿Saben? Por lo general, cuando observamos un mapa histórico o leemos la biografía oficial de una de estas figuras colosales, siempre existe esta expectativa de precisión absoluta. Claro, como si fuera matemática. Exacto. Sentimos que la historia es, una ciencia exacta. Trazas una línea entre dos continentes, anotas su nombre, fechas precisas de nacimiento y muerte, causas médicas claras y ya está. Todo se percibe inamovible, archivado en cajas con etiquetas perfectas. Tal cual. Y, resulta muy reconfortante para la mente humana. Preferimos un pasado binario donde los hechos ocurrieron de una manera específica y pues no hay espacio para la ambigüedad. Sí, totalmente. Pero la realidad de la investigación histórica se parece mucho más a armar un rompecabezas en la oscuridad. Y luego entras al mundo de Cristóbal Colón. Y de pronto, ese mapa estructurado, se vuelve completamente borroso. Las coordenadas cambian de lugar, las etiquetas de los libros de texto se caen a pedazos e incluso el cuerpo físico de este hombre desaparece de su propia tumba. Es un laberinto sin salida aparente, ¿de verdad? De pronto nos enfrentamos a un paisaje histórico que es un caos total. Ajá, porque durante siglos, las aguas alrededor de esta figura han estado llenas de contradicciones, de mitos fabricados y, por supuesto, de agendas políticas. Y justo por eso estamos aquí. Hoy es lunes 18 de mayo de 2026 y estamos a tan solo 2 días del 520 aniversario de su muerte ocurrida el 20 de mayo de 1506. Una fecha clave. Y para este análisis exhaustivo tenemos sobre la mesa un arsenal de fuentes que, la verdad, parecen el guión de una serie forense de última generación. Así es. Contamos con los resultados finales de los estudios de ADN de 2024 y 2025 liderados por la Universidad de Granada. Además de diagnósticos médicos retrospectivos impresionantes, cruces de crónicas históricas y hasta análisis edafológicos. Que es el estudio de la Tierra, ¿no? Exacto, estudian la composición de la Tierra y los metales hallados junto a sus huesos. Nuestra misión hoy no es repasar esa historia básica que todos memorizamos en la escuela. El objetivo de este debate histórico es desgranar cómo la ciencia forense moderna ha logrado reescribir por completo los enigmas de sus últimos días, el verdadero paradero de sus restos y, esto es de verdad un impacto tremendo, su identidad real. Y bueno, para entender los misterios póstumos, el mejor punto de partida es analizar cómo fueron sus últimos días físicos y psicológicos en la ciudad de Valladolid. Espera un momento. Antes de entrar en los diagnósticos médicos, quiero detener esto un segundo. Dime. Porque siempre nos han vendido este mito trágico del explorador muriendo en la indigencia absoluta, tirado en una callejuela oscura, pobre y olvidado por todos. Claro, la imagen del mártir. Sí, pero las fuentes que revisamos pintan un escenario muy distinto. Si tenía a su hijo Diego, a su hermano Bartolomé y a marineros leales a su lado, ¿de dónde salió esa idea de que murió en la miseria? Pues es una exageración romántica que la historia adoptó precisamente para darle ese tono de mártir. No estaba en la pobreza extrema ni mucho menos. Tenía dinero. Tenía recursos, tenía sirvientes y comodidades. Su verdadero problema era un abismo político. Su gran protectora, la reina Isabel la Católica, había fallecido. Y Fernando, el rey, era otra historia. Totalmente. El rey Fernando tenía una visión mucho más pragmática. Él veía los inmensos privilegios que Colón había asegurado años atrás como una amenaza directa para el control de la corona sobre los nuevos territorios. Así que básicamente lo hicieron a un lado. Exacto, lo marginaron. Estaba inmerso en disputas legales amargas, sintiéndose traicionado por los reyes.
Pero reitero, no estaba pobre. Ok, vamos a desempacar esto poco a poco, porque la desconexión entre el mito y la realidad no se limita a su cuenta bancaria, también abarca su historial médico. Uy, sí, el famoso diagnóstico. Los libros de texto siempre han dicho que murió de gota, era el hecho establecido. Pero las investigaciones modernas, en especial el trabajo del médico Antonio Rodríguez Cuartero, destrozan ese diagnóstico. Determinan que el asesino real fue el síndrome de Reiter. Ajá, una artritis reactiva, para ponerlo en términos clínicos actuales. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque si analizamos con lupa los diarios de a bordo y los relatos de su hijo Hernando, los síntomas descritos no encajan con la gota tradicional, para nada. Relatan episodios de dolor articular pero tan extremo que el hombre quedaba inmovilizado en su camarote durante semanas. Semanas enteras de dolor. Semanas. Y mencionan fiebres constantes, y aquí está el detalle clave, hemorragias oculares. Ojos sangrantes. Ojos inyectados en sangre y sangrantes. Esa combinación es la tríada inconfundible del síndrome de Reiter. Para quienes nos escuchan y quizás no son médicos, esto es fascinante. Es similar a, cuando alguien viaja hoy a un destino remoto, sufre una intoxicación alimentaria severa por consumir agua o comida contaminada y su propio sistema inmunológico enloquece atacando las articulaciones y los ojos. Es una respuesta autoinmune clásica tras una infección. Claro, y si pensamos en las condiciones de higiene de un barco de madera cruzando el océano en el siglo XV, beber agua estancada y comer carne podrida era lo habitual. Una infección gastrointestinal grave tiene toda la lógica del mundo. Por supuesto. Su cuerpo se fue rindiendo poco a poco. Falleció por un fallo cardíaco, pero esto fue solo el colapso final provocado por años de inflamación sistémica y crónica. Sus órganos simplemente no aguantaron más el ataque de su propio sistema inmune. Pero a ver, tengo una duda gigante. Si sus síntomas eran tan claros y no encajaba en el clásico perfil de un noble con sobrepeso que bebía litros de vino al día y sufría de gota, ¿por qué los historiadores insistieron en ese diagnóstico equivocado durante, 5 siglos? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo construimos la historia clínica de los personajes influyentes. Ajá. En la historiografía clásica, existe la tendencia de aplicar las llamadas enfermedades de élite a figuras de poder. La gota era considerada la enfermedad de los reyes. Ah, claro, por la dieta. Exacto, un padecimiento asociado a la riqueza y la abundancia. Atribuirle gota a este navegante era una forma sutil de elevar su estatus social de manera póstuma. Para que solara mejor en los libros. Era más digno, morir de la enfermedad de los reyes que de una infección intestinal por mala higiene en un barco lleno de ratas. Es increíble cómo alteramos los datos médicos para encajar en una narrativa de prestigio. Y esa misma desconexión, esa negación de la realidad física, se traslada a su mente. Porque su cuerpo falló por culpa de esos viajes, pero su cerebro también se negó a aceptar la verdad de a dónde lo habían llevado esos viajes. Estamos hablando del error geográfico más grande de la historia humana. Un error monumental. Murió convencido hasta el último suspiro de que había navegado hasta las costas orientales de Asia. Sí, él buscaba las tierras descritas por Marco Polo, lugares como Catay y Zipango, y bloqueó cualquier evidencia, por obvia que fuera, que sugiriera lo contrario. Era una negación total. Y mientras él agonizaba aferrado a esa ilusión, otros navegantes ya estaban armando el rompecabezas real. Como Américo Vespucio. Exactamente. Américo Vespucio exploró las costas más al sur y tuvo la capacidad intelectual de dar un paso atrás y decir, a ver, un momento, esto no es Asia, esto es inmenso, es una cuarta parte del mundo. Vespucio lo llamó un nuevo mundo. Lo cual nos lleva a un momento clave en 1507, apenas un año después de la muerte del almirante. El cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publica su famoso mapa, el Universalis Cosmographia. Un mapa legendario. Y decide bautizar a esa enorme masa de tierra como América, honrando a Vespucio. Waldseemüller analizó los relatos de Vespucio y los aceptó como la prueba científica definitiva de la existencia de un continente distinto. Entiendo la lógica del cartógrafo, pero aquí tengo que lanzar una pregunta polémica. A ver. Si alguien inventa el microondas por accidente en su laboratorio mientras intentaba construir un radar militar,
y nunca se da cuenta de que sirve para calentar comida, Ajá. ¿merece todo el crédito del invento? O sea, si alguien más entra a la cocina meses después y dice, oigan, acabo de calentar mi café con esto, ¿quién es el verdadero descubridor del microondas ante la historia? Esa analogía da en el clavo totalmente. Es un debate profesional clásico entre historiadores de la ciencia. Lo llamamos prioridad versus comprensión. Prioridad versus comprensión, me gusta. A Colón se le debe otorgar la prioridad irrefutable. O sea, él fue el primero en romper la barrera del Atlántico en la era moderna. Puso los barcos en la ruta y documentó el viaje. Hizo el trabajo pesado. Pero a Vespucio se le debe la comprensión del fenómeno. Bautizar a todo un hemisferio con el nombre de un hombre que negó su existencia de forma obstinada, pues parecía absurdo para los científicos de la época. Por eso, ambos tienen un lugar asegurado. Uno aportó la ruta física y el otro aportó el concepto intelectual. Y así como el crédito de su hallazgo desencadenó esta guerra de mapas y nombres, su cuerpo físico, o sea, sus propios huesos, se convirtieron en el trofeo de un juego de ajedrez geopolítico macabro. Es de película. La odisea post-mortem de sus restos parece inventada. Es un viaje caótico de 4 siglos. A ver, fallece en Valladolid en 1506. En 1509 exhuman el cuerpo y lo mueven a la Cartuja de Sevilla. Que era un puerto principal. Tiene sentido. Sí, pero años más tarde, alrededor de 1544, la familia cumple su deseo de descansar en las nuevas tierras y cruzan el océano para enterrarlo en la Catedral de Santo Domingo. Y hasta ahí, pues todo parece normal. Un descanso pacífico bajo el sol caribeño. Pero luego la geopolítica global mete la mano. Como siempre. En 1795, el Imperio Español está perdiendo terreno y cede la parte oriental de esa isla a Francia, mediante el Tratado de Basilea. Los españoles, imagínate, entran en pánico absoluto. Piensan, no podemos dejar los restos de nuestro mayor símbolo histórico en manos francesas. Jamás. Esos en plena oscuridad, los meten en una caja y huyen hacia La Habana, Cuba. Y la historia no termina ahí, porque en 1898 estalla la guerra hispano-estadounidense. España pierde Cuba, y para evitar que el trofeo caiga en manos de Estados Unidos, los huesos vuelven a cruzar el Atlántico de regreso a Sevilla. ¡Qué locura de viaje! Esa es la narrativa oficial que España defendió durante décadas, una cadena de custodia perfecta impulsada por la caída de un imperio. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque la República Dominicana levanta la mano, frena en seco la narrativa y dice, a ver, un momento. En el pánico de 1795, ustedes se llevaron los huesos equivocados. Exacto, porque en 1877, trabajadores que hacían excavaciones en la mismísima Catedral de Santo Domingo encuentran una caja de plomo oculta. ¡Sorpresa! Y la inscripción grabada en el metal dice, textualmente, «Descubridor de la América, primer almirante». Al abrirla, encuentran fragmentos óseos bastante bien conservados. Claro, y la República Dominicana afirma con mucha lógica que los españoles en la prisa se llevaron por error a un familiar, tal vez a su hijo, Diego, y que el navegante original jamás salió del Caribe. Tenemos 2 países soberanos, cada uno con una tumba monumental reclamando tener los huesos verdaderos. Pero aquí interviene la ciencia moderna. El equipo de la Universidad de Granada decide hacer un análisis edafológico de los restos que están en Sevilla. Y quiero que expliques esto, porque a simple vista, analizar el polvo parece inútil. ¿Cómo es que la Tierra resuelve un misterio de 5 siglos? Pues el análisis edafológico estudia la composición del suelo y los microambientes. Cuando los científicos revisaron el polvo y la tierra que estaba mezclada con los huesos en Sevilla, encontraron algo asombroso. ¿Qué encontraron? No era solo polvo de hueso o tierra europea. Encontraron microconchas, semillas e insectos calcificados que son endémicos y exclusivos de la región del Caribe. ¡Wow! Eso demuestra, sin lugar a dudas, que esa caja específica con esos huesos estuvo enterrada en suelo caribeño durante mucho tiempo antes de llegar a España. Eso es un golpe sobre la mesa definitivo. Pero no fue lo único que encontraron, ¿verdad? También analizaron el metal de la caja. Así es, la prueba definitiva vino de la física y la química.
Al analizar la composición molecular de las láminas de plomo de la caja que llegó a Sevilla, descubrieron que el metal coincidía 100% con el plomo extraído de las minas de Río Tinto y Aznalcóllar, que están ubicadas en Huelva, España. O sea, plomo español. Exacto. Esto valida por completo la bitácora española. En 1795, ante la emergencia de los franceses, fundieron reservas de plomo español que tenían en la isla para fabricar una caja de evacuación rápida. Entonces, la ciencia valida los huesos de Sevilla. Pero, y esto me parece clave, los investigadores españoles han rogado a las autoridades de la República Dominicana que permitan tomar una pequeña muestra de los huesos que descansan en el Faro a Colón para comparar el ADN. Y la respuesta siempre es un no rotundo. Siempre se niegan, sí. Prefieren mantener la tradición documental intacta antes que someterla al microscopio. ¿Por qué negarse si tienen tanta seguridad? Si conectamos esto con el panorama general, entendemos rápido que esta disputa superó hace mucho el ámbito del calcio y la médula ósea. Es una cuestión profunda de orgullo nacional, de identidad frente al colonialismo. Claro, un tema simbólico. Para la región, esos restos son un símbolo de su historia originaria, de su resistencia. Pero desde una perspectiva puramente forense, la conclusión más plausible, salomónica si quieres llamarla así, es que la prisa lo causó todo. ¿A qué te refieres? Imagina una exhumación de emergencia en el siglo XVIII, casi a oscuras, sacando huesos degradados por siglos de humedad tropical. Es muy probable que los españoles tomaran una porción grande del esqueleto y dejaran fragmentos en la cripta original sin darse cuenta. Y que tiempo después, los trabajadores dominicanos encontraran esos restos olvidados en otra caja. Es casi seguro que ambos países custodian fragmentos del mismo esqueleto. Una figura dividida entre dos mundos durante su vida, terminando dividida físicamente entre dos continentes tras su muerte. Digo, resulta hasta poético. Muy poético, la verdad. Pero esos pequeños fragmentos de hueso que lograron llegar a Sevilla escondían algo más en su interior. Un código que resolvería la pregunta más profunda de todas. O sea, ¿quién era de verdad este hombre? Y aquí es donde nuestras fuentes detonan una bomba histórica. Es el hallazgo del siglo. Durante siglos, la biografía oficial incuestionable afirmaba que era hijo de un humilde artesano textil de Génova, Italia. El tejedor. Un tejedor llamado Cristóforo Colombo. Era el dogma intocable. Pero el equipo del doctor José Antonio Lorente, en la Universidad de Granada, pasó 22 años intentando extraer y amplificar material genético de esos huesos tan deteriorados. ¿22 años? ¿Qué nivel de paciencia? Tuvieron que esperar a que la tecnología avanzara, y cuando pudieron compararon el ADN mitocondrial y el del cromosoma Y de esos restos con los de su hijo Hernando y su hermano Diego, quienes también están enterrados en España. Y primero lograron confirmar que los restos de Sevilla sí pertenecen al linaje directo. Pero luego, y aquí quiero que quienes nos escuchan presten atención, usaron ese perfil genético para buscar parientes en Italia. Fueron a la región de Liguria, tomaron muestras de decenas de hombres modernos con el apellido Colombo y los resultados arrojaron 0 conexiones. 0. Una exclusión genética absoluta. El ADN de los Colombo italianos tradicionales no tiene la más mínima relación biológica con la familia del navegante. La teoría genovesa colapsó en el laboratorio. Así de simple. Pero a ver, ¿cómo puede ser que un país entero reclame a una figura histórica y la ciencia diga, no es de ahí? Entonces, si descartamos Génova por completo, ¿qué dictó el mapa genético? Los resultados apuntaron a algo que un sector de la investigación histórica ya sospechaba a voces. El ADN reveló rasgos genéticos compatibles, por vía paterna y materna, con la etnia judía. ¡Wow! No era un italiano católico, era un judío sefardita, nacido en la costa del arco mediterráneo español, probablemente de regiones como las Islas Baleares o Valencia, que eran territorios de la antigua Corona de Aragón. Y cuando cruzas ese dato genético con las pruebas documentales, todo hace clic de una forma espeluznante. Este hombre jamás escribió en italiano. Hay registros de cartas que él envió a instituciones bancarias en Génova y las escribió en castellano. Así es. Los lingüistas siempre notaron que su idioma natal parecía ser un castellano antiguo, pero plagado de sintaxis y giros propios del catalán o el mallorquín.
Lo fascinante aquí es cómo la tecnología moderna ha validado el instinto de historiadores como Francesc Albardaner. Él sostuvo durante años que este personaje era judío de cultura, judío de religión y judío de corazón. Tenía toda la razón. Y el hallazgo genético explica el mayor misterio de su biografía, que era el secretismo enfermizo sobre su pasado. Durante años, los biógrafos pensaban que ocultaba sus orígenes por arrogancia, porque le daba vergüenza ser hijo de un trabajador pobre. Pero no era vanidad. Era pura y dura supervivencia. Exacto. Imagina el contexto brutal del siglo XV en la península ibérica. La Inquisición estaba en su apogeo. Para evitar el exilio, la tortura o la muerte, y sobre todo para poder acercarse a la corte y pedir financiamiento para su descabellada expedición, tenía que borrar cualquier rastro de judaísmo. Tuvo que reinventarse. Tuvo que construir una identidad falsa, blindada y esconderse a simple vista. En Génova no existía una comunidad judía establecida en esa época, así que decir «Hola, soy de Génova» era la coartada perfecta para que nadie sospechara de su linaje. Para nuestra audiencia, piensen en esto en términos modernos. Es como un emprendedor de nuestro siglo que sabe que los inversores de riesgo tienen prejuicios brutales contra su origen, así que cambia su nombre, falsifica su lugar de nacimiento, adopta el acento de otra región y mantiene la mentira durante toda su vida, incluso ante sus propios hijos, solo para asegurar el capital de su proyecto. Es una analogía perfecta. Es una jugada maestra, pero vivir con ese nivel de paranoia debió ser aterrador. Fue una coraza de por vida. Nunca pudo bajar la guardia. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Si lo analizamos de cerca, estamos ante una ironía monumental. La corona española financió la mayor empresa expansiva de su historia, la expedición que los convertiría en el imperio global más poderoso del momento, gracias a un hombre perteneciente a la mismísima comunidad que acababan de expulsar sin piedad mediante el Edicto de Granada. Y lo hicieron ese mismo año, en 1492. Es que es de locos. Es una paradoja histórica brillante, e incluso fue ayudado por otras figuras de la corte, judíos conversos como Luis de Santángel, que movieron los hilos financieros en la sombra para convencer a los reyes católicos. El individuo que amplió las fronteras del mundo cristiano era un judío sefardita operando en las sombras de la corte. Increíble. Este descubrimiento del ADN no solo rectifica una biografía aislada, nos obliga a mirar la sociedad ibérica de la época y darnos cuenta de lo fluida, compleja y diversa que era, debajo del barniz del oficialismo estatal. ¿Qué recorrido tan abrumador hemos hecho hoy en este análisis? Comenzamos en una alcoba en Valladolid, observando a un hombre que sucumbe ante una enfermedad autoinmune reactiva, ciego ante la realidad de que había tocado un continente inexplorado. Vimos cómo su terquedad permitió que Américo Vespucio se llevara el premio de los mapas. Y luego seguimos la ruta casi absurda de sus huesos cruzando el océano varias veces como botín de guerra entre imperios. Y terminamos descendiendo a la hélice microscópica de su ADN, donde descubrimos una identidad borrada a la fuerza por el miedo a la Inquisición. Para nuestra comunidad de aprendices que busca ir más allá de los titulares, la gran lección de este cruce de fuentes es que la historia no es un bloque de mármol. Es una disciplina viva, que respira y que muta constantemente. Los certificados oficiales pueden estar llenos de mentiras por conveniencia. Las lápidas de mármol pueden llevar nombres falsos y la narrativa oficial de los imperios siempre tiene puntos ciegos. Fianza que le tenemos a los mapas históricos, de cómo esperamos fronteras definidas y verdades sólidas. Resulta que las fronteras más impenetrables que este hombre tuvo que cruzar no fueron las del Océano Atlántico, sino las de su propia identidad construida. Así es. Murió sin lograr entender la magnitud del territorio que había tocado. Y a cambio, la humanidad vivió más de medio milenio sin tener la menor idea de a quién le estaba dando el crédito real. Un intercambio de secretos entre el explorador y el mundo. Lo cual nos deja con una reflexión provocativa para quienes nos escuchan. Algo para que analicen por su cuenta al terminar este audio. Si el navegante más famoso de su era, el individuo que reconfiguró por completo la geografía global, se vio obligado a borrar su origen étnico, adoptó una coartada perfecta y luego falleció atrapado en el error geográfico más masivo de la humanidad, ¿qué verdades absolutas de nuestro tiempo presente, esas que hoy asumimos como hechos totales y enseñamos en las universidades, serán desmanteladas por completo por la tecnología y la ciencia forense dentro de 500 años? Es una interrogante poderosa.
Al final del día, la ciencia siempre encuentra la manera de sacar la verdad a la luz, aunque le tome varios siglos. Sin duda alguna. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los laberintos, las falsedades y las nuevas certezas que aún se ocultan bajo el suelo de la historia. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.